nuevamente en este programa de nombre Conociendo de Ciencias Ocultas. Recuerden que hemos estado platicando qué cosas son las ciencias ocultas y hemos llegado a el punto de hablar de la magia. Y aquí es donde estamos precisamente en el punto de la magia. ¿Qué es la magia? ¿Por qué existe la magia? Pero dimos un salto por la historia. Platicamos de la magia en la antigua Mesopotamia y ahora estamos hablando de la magia egipcia. Este es el segundo programa que tenemos de magia egipcia y es una cosa fabulosa lo que he estado investigando de magia egipcia y de los dioses egipcios que, como platicamos hace 8 días, todos ellos tienen mucho de mágicos. Y haremos un recordatorio. Hace 8 días, en el tema de magia egipcia, platicábamos que para los antiguos egipcios todo, absolutamente todo, tenía algo que ver con la magia. Y es así que fuimos platicando de que ellos relacionaban a la medicina, a las pirámides, al libro de los muertos, a los amuletos, los objetos mágicos, los oráculos, los sueños, los amuletos, ya dije, la momificación. Bueno, todo lo que ellos veían y observaban tenía una relación con la magia. Y así es que empezamos a platicar de cómo se veía este asunto que lleva una relación muy grande con la religión. Platicamos de los sacerdotes, de los faraones, de los escribas, y así fuimos caminando por cada uno de estos personajes y llegamos a las historias de los dioses. Lo último que platicamos fue de la historia de Tot y de la diosa Isis. Tot es un personaje que vamos a tener que tocar muchas veces en estos programas, porque Tot se considera que es el dios más intelectual de todo el panteón griego. El dios que enseñó a escribir, el dios que enseñó a tomar anotaciones, el dios que tiene que ver muchísimo con el pesaje del corazón en el juicio de los muertos, y que es él principalmente el que enseña tanto a los otros dioses como a los seres humanos a hacer observaciones, a darse cuenta que todo tiene un orden, todo tiene una medida, todo tiene un peso, todo tiene ciclos y por lo tanto no vivimos en un caos. Y de ahí pasamos a platicar de la diosa Isis, que es una de las principales diosas, porque ella es la diosa madre, la diosa maga, la diosa que se compara con la estrella Sirio, normalmente llamada para los egipcios la estrella Sotis. Y bueno, hemos caminado por estas historias maravillosas de los antiguos egipcios, pero no puedo pasar yo a platicar de otro tema si no les cuento de un personaje que es sumamente importante para los antiguos egipcios. Él es un dios muy relevante en alguna época, se llama el dios Amón. Recordarán que hace 8 días les platiqué de un ritual que hacían para adquirir poder y fortaleza, que era tomar los dedos pulgares, envolverlos con los demás dedos, alzar los brazos y decir: Amón, dame la fuerza. Bien, pues Amón es precisamente el personaje con el que quiero empezar hoy a platicar la historia de los dioses egipcios y de ahí saltarme a la magia. Amón fue, durante una larga época de la historia de Egipto, la divinidad principal. Sus orígenes son oscuros y remotos y llegó a convertirse en dios nacional a partir de la 12ª dinastía, época en la que su culto se extiende y se hace prácticamente oficial en todo Egipto, además de perder por entonces su identificación con el dios fálico Min. Un dios fálico nos habla de un dios que tiene como principal objetivo la procreación. Por eso se llama dios fálico. Y había otro personaje de nombre Min, que ahorita les voy a contar quién era, y se le asoció muchísimo al dios Amón. Es decir, los dioses venían a procurar la procreación en la tierra. Bueno, pues Amón forma parte de la llamada tríada tebana. Y aquí me gustaría platicarles que yo les he hablado de las historias de la creación de las cosas a través de diferentes mitologías que se van comprendiendo en diferentes lugares del mismo Egipto. Y les platiqué la de Heliópolis, de la Eneada, y también les platiqué la de Hermópolis. Bueno, pues esto que les voy a platicar tiene que ver con un lugar muy especial del antiguo Egipto que se llama Tebas.
Tebas es un lugar en donde también explican perfectamente bien cómo es que se crea todo y hay una tríada. La tríada tebana se llama y está compuesta de la esposa de Amón, que se llama Mut, y de su hijo Cons. Aunque por origen Amón es uno de los 8 dioses primordiales que salen del océano primordial del Nun. Recuerden que el Nun es el caos y de ahí se empieza a componer y a organizar todo. Bueno, pues se dice que Amón sale de este océano primordial y se dice que él personifica en especial el aire invisible. Se le representa en forma humana con la piel de una característica muy especial porque es color azul. Mucho ojo con lo que les estoy diciendo. Él tiene la piel color azul y porta un tocado en el que se elevan 2 altas plumas divididas en 7 secciones. Su animal sagrado era el carnero. Hay una leyenda que dice que su hijo Cons lo conminó a que le mostrase su verdadera naturaleza. Y el dios se manifestó bajo la forma de un carnero, por eso se le considera en forma de carnero. Bueno, como se sabe, el carnero es un animal de una gran capacidad sexual y Amón está firmemente asociado a la fertilidad. Otros animales con los que se le asimila son la serpiente y la oca. La oca es como un pato. La serpiente, como reptil, tiene una gran relación con el dios Ra, del cual ya les he platicado mucho, en su faceta creadora. Por eso es muy similar a Amón, porque los dos vienen a crear. Y se considera en la relación con la oca, como el pato que les digo, por su asociación con el dios Geb. Geb es el dios de la tierra. Muchas características y rasgos de Amón las podemos encontrar semejantes en otro dios que se llama Atum, sobre todo en lo que se refiere al aspecto de creador del universo y de divinidades que se generan a sí mismas. Entonces aquí ya llevamos varios nombres de dioses creadores. Entre ellos tenemos Atum, a Ra y Amón. ¿Ok? Ellos son los dioses creadores. Bueno, pues a Amón se le ha otorgado numerosos títulos y nombres. Entre ellos los que se dice el que se oculta de sus criaturas, el que mora en todas las cosas o aquel que escapa a nuestra comprensión, el que se hizo a sí mismo o bien el Dios único que se transforma en millones y por último diríamos el oculto o invisible. Este nombre, Amón, realmente lo que significa es el oculto y no hay nada que nos hable de una naturaleza diferente. Amón está, pero no se le ve, solamente se le siente. Se dice que Amón se oculta a sí mismo y su naturaleza pues quiere decir que él al final de cuentas está en todos lados, pero nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver, pero sí lo puede sentir. Y bueno, este Amón realmente es un personaje que en determinada época ya vimos que a partir de la dinastía 12 pues va a ser el preferido para orarle, para venerarlo y para que se cumplan los deseos de todos los seres que le piden algo a Amón. Amón era el dios creador del universo y se le asocia con el soplo divino y por extensión con el viento. Para los egipcios este dios representaba la esencia misma de todas las cosas existentes, es decir, la esencia divina que compenetra todo lo viviente. Por eso era el dios de los dioses, ya que en realidad Amón es a la vez todos los dioses. Gran parte de su popularidad tal vez se deba a que se considera que Amón amaba a quienes le amaban, por lo tanto les cumplía todos los deseos. Sus plegarias siempre eran escuchadas por Amón y por supuesto que él concedía todos los deseos que le llegaban a solicitar. Por eso se le asoció con la piedad y se le asoció con que él era el ser que protegía a los presos, a los huérfanos, a las viudas, a los marginados y a personas humildes en general, por lo que Amón es entonces que alcanza una condición muy especial de un ser bondadoso entre toda la población egipcia. La consideración de los faraones como seres divinos realmente se debía a que todos los faraones eran hijos de Amón. Esta es una historia bien bonita porque
Se dice y se ha entendido a través de los murales que hay en las pirámides que los faraones eran concebidos por el dios Amón. El dios Amón se encarna en forma humana para mantener relaciones sexuales con la reina, o sea, con la futura madre del faraón. Y es aquí en donde empiezan todas las historias de que la reina, siendo virgen, queda embarazada, y por supuesto ese embarazo va a ser provocado por el dios Amón. Hay que comprender que la reina pues iba a ser la madre de un nuevo faraón. Es una encarnación, el futuro faraón, el que apenas van a nacer, del dios Horus. El dios Horus es el dios de Isis y de Osiris, y que siempre va a representar el poder de los dioses aquí en la tierra. Lógicamente, pues para que pudieran nacer este Horus en carne y hueso, pues necesitaba ser fecundado por un padre mortal. Sin embargo, la reina era precisamente la que recibía al dios Amón en las noches y era embarazada precisamente por Amón, y el futuro hijo se iba a representar como el dios Horus en un faraón. Por este motivo, siempre en la condición de madre del faraón, pues vemos que Amón es el padre y ella daba a la luz a un dios, manteniéndose virgen del hombre, pero entendiendo que el faraón era el hijo carnal de Amón. Curiosamente, Amón se pronuncia Imen, y ojo con Imen. Imen viene a ser la palabra griega de la membrana que se utiliza para nombrar la virginidad femenina. Entonces, Imen es igual que Amón, ¿ok? Entonces, Amón embarazaba a la reina, siendo aún virgen, y provocaba el nacimiento del pequeño Horus en forma de faraón o de ser humano. La verdad es que hay que añadir que Amón fecundaba a la reina, penetrando en ella como un sutil soplo, y debemos recordar que a Amón jamás se le podía ni ver ni tocar, solo sentir, como ya hemos platicado. Es muy posible que la frase de sangre azul, utilizada para referirse a la realeza, se deba a que los faraones portaban la sangre de Amón. Recuerden que les platiqué que Amón se le representaba de color azul, indicando, por supuesto, que era de una estirpe divina. Los hijos de Amón eran de estirpe divina. Con el tiempo todo esto se va copiando, y en otras culturas pues se considera que los reyes son hijos de Dios y que por eso tienen que gobernar a los demás humanos. Bueno, el caso es que Amón llegó a contar con un clero poderosísimo, y el sumo sacerdote era asimismo de familia real. Contó Amón con capillas y con un culto por todo el estado, y se veneraba por todos los países, y siempre a donde se llegaba con grandes conquistas, el faraón tenía la obligación de hacer un templo en nombre del dios Amón. Sin embargo, el templo principal estaba en Karnak, cuyas portentosas ruinas hoy todavía las podemos ver, están llenas del nombre del dios Amón. Allí tenía lugar una fiesta bien importante, era la fiesta de Lopet, tal vez la más importante de todo el calendario sagrado egipcio. Les cuento, esta celebración transcurría durante el mes de la inundación, y se cree que más o menos duraba entre 27 o 28 días, más o menos un ciclo lunar. La base del ceremonial consistía en el traslado de Amón. Es así, obviamente Amón tenía una estatua que lo representaba, y se sacaba la estatua desde la sede del templo de Karnak hasta el vecino templo de Luxor, es decir, lo paseaban, igualito que se siguen paseando ahora a los santos o a los cristos o a la Virgen de una iglesia a otra, pues igual hacían los antiguos egipcios. El mismo faraón presidía el cortejo, que después de distintos ritos en Karnak se ponía en marcha. Y sabemos que sacerdotes muy bien vestidos y muy bien conformados, pues llevaban sobre sus hombros la estatua de Amón y también la de su esposa Mut, y otros llevaban a la del hijo de ellos, que se llama Cons. Todas estas figuras, que eran de piedra, iban adornadas con flores y con abundantes inciensos, e iban acompañados de música, cantos y danzas, para que ellos pudieran observar el gran amor que le tenían los egipcios, y por eso los paseaban una vez al año.
Las estatuas se montaban en barcas riquísimamente cubiertas de oro y piedras preciosas, y navegaban también por el Nilo, los llevaban a pasear también por el Nilo, en un corto estrecho, no demasiado lejos, pero era importante que estos tres dioses o esta tríada pues pudiera navegar el río, porque recuerden que el río Nilo es uno de los puntos más importantes de la economía de los antiguos egipcios, y por lo tanto Amón junto con su familia tenía que pasear por este hermoso río para darle la bendición, diríamos como lo conocemos ahora. Sin embargo, hay que checar algo. Desconocemos completamente qué ceremonias tenían lugar en lo sagrado, es decir, ya dentro del templo de Luxor. No se sabe realmente qué era lo que se hacía, porque la entrada estaba vetada a todo el mundo, salvo al faraón y a los altos sacerdotes. Y después de unos días, el cortejo regresaba de nuevo, del mismo modo, a Karnak. Amón contó con un oráculo muy famoso que llegó a ser consultado por Alejandro Magno. Recuerden que Alejandro Magno fue un gran conocedor de la cultura egipcia e hizo muchos de los rituales que los sacerdotes de aquel tiempo le pudieron hacer, y él pues con mucho respeto realizaba todos estos ceremoniales y estos rituales. Los griegos asociaron a Amón con el dios Zeus. Imagínense nada más qué fortaleza de Dios, Amón igual que Zeus. Bueno, Amón se le ha considerado que es el dios de la obscuridad, porque se le adoraba en las noches. Entonces es muy grato entender que tantos dioses que tuvieron los antiguos egipcios, y observar que había varios dioses que se relacionaban con el sol. Entonces, cuando vemos que son varios los dioses que están relacionados con el dios sol, pues vemos que en el amanecer o en la aurora, el dios al que se veneraba era el dios Ta, así, dios Ta, PTA. Y al mediodía se veneraba precisamente al dios Ra, que era el dios del mediodía, el dios que estaba en el cenit y que todo lo acariciaba y todo lo veía. Un tiempo después se relacionó a el dios Ra precisamente con otro dios que se llama Akenatón. Pero bueno, tenemos el dios del amanecer, que está, luego tenemos el dios del mediodía, que es Ra, y luego tenemos a el dios del anochecer o de la noche, que es precisamente el dios Amón. Y él es al que se le venera todas las noches, y sus rituales también se le hacían en las noches. Pero habíamos platicado que este dios Amón va a aparecer en muchísimos de los, pues ahora sí que diríamos muros, en donde se consideran las grandes enseñanzas de las grandes tumbas o de las pirámides, y Amón también es considerado como uno de los dioses principales a los que hay que ir a visitar cuando uno muere. Pero cuando nosotros hablamos de estas historias, vamos a encontrar que dentro del tema que ellos también consideraron como magia era el camino a la Amenti. El Amenti, les he platicado que tiene que ver como el camino que el alma recorre cuando uno muere. Y en ese camino nos vamos a encontrar con muchos personajes, y precisamente los papiros egipcios que se colocaban en las tumbas o en los sarcófagos narraban todo lo que iba a suceder en esos grandes pasadizos oscuros, en donde uno no sabía qué iba a suceder o cómo íbamos a enfrentarnos a esos terribles monstruos que nos podían estar esperando en esos pasillos de la Amenti. Hay un personaje que es muy interesante, que es muy bonito, y que pues se le teme porque es un personaje que nos vamos a encontrar en esos pasadizos. Él es el dios Anubis. Anubis es hermoso, es el tema que a lo mejor deberíamos de rescatar más, como para irnos dando idea de qué es lo que sucede en estos caminos de la Amenti, y cómo es que Anubis, siendo representado como un chacal negro, con figura humana y con cabeza de chacal también, nos daría muchísimo miedo, porque diríamos es un perro negro, que obvio da miedo porque tú no sabes qué es lo que va a suceder cuando él te encuentre en esos caminos. Otros autores dicen que pues no es un chacal, que es un perro. Sin embargo, bueno, a la fecha se le considera ya como un chacal. Y les cuento de Anubis.
Pues finalmente es quien ayuda a Isis a juntar los pedazos de Osiris. Y bueno, es la primera vez que se hace una momificación. Cuando Anubis e Isis encuentran los pedazos de Osiris, es la primera momificación. Por lo tanto, la momificación es el primer paso para alcanzar la resurrección. Por eso se dice que Anubis es el dios tutelar de todos los ritos funerarios, principalmente en este evento que es momificar el cuerpo, y era quien salía, Anubis, en busca de los vivos para conducirlos al mundo del más allá. Asimismo, lleva a cabo en el difunto el rito ceremonial que se llama la apertura de los ojos y de la boca, en el que se identifica el muerto con Osiris, otorgándole así la oportunidad de la resurrección. Este hermoso dios, Anubis, es un dios bajo cuya tutela los más importantes sacerdotes embalsamadores que vivían en la casa de la muerte, ellos conocían y guardaban todos los secretos de este proceso de embalsamamiento. Era asimismo Anubis el guardián de la necrópolis, situada siempre al oeste, y a veces se confunde con un lobo, y realmente no es un lobo, es un chacal. Él es el abridor de todos los caminos. Todas las operaciones mencionadas que se hacían en la casa de la muerte, como era el embalsamamiento, el ritual de la apertura de la boca y de los ojos, eran precisamente porque Anubis estaba esperando al alma o al ser para que ya pudiera caminar a gusto y responder todas las preguntas que se le iban a hacer precisamente al muerto o al alma en el juicio de la muerte, en el juicio de los muertos, en donde se pesaba su corazón. Pero bueno, todo esto tiene que ver porque conforme vamos a ir avanzando en el tema de la magia, nosotros nos vamos a dar cuenta que estos seres, tanto Amón como Anubis, Isis, Osiris, Neftis y algunos otros dioses como Tot, son los encargados de que las magias se sigan haciendo. La sabiduría de los egipcios tenía efecto realmente en un mundo material. Entonces, la magia era precisamente el tema que todos los sacerdotes, todos los escribas y los faraones tenían como obligación dejar por escrito. Por eso mismo, el mundo material se tenía que unir con el mundo espiritual. Así es que fueron grandes digamos, los lugares, las cosas en donde dejaron escritas todas estas historias. Por eso se consideran a los egipcios, a los antiguos egipcios, como grandes orfebres, cuyas creaciones tenían pues funciones tan importantes como mágicas, pero también hicieron grandes construcciones como las pirámides, que se consideran tumbas, y ahí escribieron en las paredes todas estas historias. Ahí es donde vemos que todas las jerarquías, que podríamos decir tanto materiales como espirituales, se unían, y esto es precisamente a lo que se le llama magia. Se establecían jerarquías sociales, y también vemos que en la antigüedad el derecho a todas estas comodidades del alma solamente correspondían a los grandes sacerdotes y a los faraones. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues empiezan a tener acceso a todas estas rituales y magias y ceremonias, pues la gente rica. La gente rica tenía acceso porque podía pagar a estos sacerdotes, podían pagar estas tumbas, podían pagar las joyas que se iban a llevar al más allá. Es cuando empezamos a ver que en las tumbas se encuentran piedras semipreciosas, se encuentran historias, se encuentran papiros, y muchas veces hasta los sirvientes que en vida asistían a los faraones o a los grandes señores, pues también los acompañaban en el más allá. Bueno, pues es así que el antiguo Egipto pues tiene un nombre especial. En egipcio, Egipto se llama Kamt o Kemt. Kemt, cuyo significado es negro u oscuro. Este nombre le fue atribuido por la gran cantidad de limo que se acumulaba en las orillas del río Nilo. Este nombre se transformó en Keme cuando llegó a los griegos, a los romanos, a los sirios y a los árabes, pues resulta que de Kemt
pasó a Keme y así fue como desvirtuándose el nombre hasta que llegó a llamarse Egipto. Pero en Egipto los magos egipcios eran seleccionados desde el nacimiento, es decir, necesitaban tener ciertos signos y características para poder ser elegidos como futuros sacerdotes. Es evidente que estos estarían basados en los conocimientos astrológicos, de cuya vastedad y profundidad tenemos muchísimas pruebas fehacientes de parte de los egipcios. Y como habíamos dicho en el primer programa, no cualquiera puede ser mago. Para ser mago se nace. Y es así que se seleccionaban a los niños, eran separados de sus familias y llevados a la casa de la vida, así se llamaba, la casa de la vida, de algún templo para que recibieran una educación especial que los habilitaba para controlar la materia y la energía mediante el uso de su voluntad y de su voz. Hemos platicado de que la voz, la palabra es importantísima, tan importante es la voz, la palabra, la entonación que se le da a los rituales, que en el Nuevo Testamento tenemos que nos dicen, y primero era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, a través de tu boca, a través de tu voz, a través del sonido y la vibración que emite cuando tú pronuncias un ritual mágico, va a llegar a Dios. Es así que a estos niños que eran elegidos para llevarlos a la casa de la vida, pues les enseñaban todo tipo de magias y por supuesto de cantos y de movimientos específicos. Los conocimientos que el mago tenía de lo invisible y de lo oculto le conferían un poder superior sobre la naturaleza. Es así que de este modo los magos podían alcanzar el estado de un ser dotado de luz propia en vida, en tanto que los demás mortales podían conseguir este estado después de superar las pruebas que les permitían traspasar las puertas del más allá. Es decir, la mayoría de los seres humanos, cuando pasamos las puertas del más allá, nos damos cuenta de que existía el mundo invisible y que siempre nos acompañó, pero nunca lo aceptamos. Los niños que aprendían de magia desde muy pequeños sabían que tenían que convivir con este mundo del más allá, el mundo invisible, tal vez el mundo de Amón, y entonces podían entender que los dos temas se tenían que unir en ellos. Por eso los magos podían lograr transformaciones después de un entrenamiento que incluía las vivencias de la muerte y la vivencia de la resurrección simbólicas en sus rituales iniciáticos, que consistían precisamente en encarnar el misterio de las deidades, enfrentarse a la muerte, entender qué era lo que sucedía en el más allá y amigarse con todos los dioses, en especial con Anubis. Todos los textos egipcios, es decir, lo que encontramos en los papiros, lo que encontramos en los sarcófagos, en las tumbas, en los muros de estas tumbas, pues vamos a observar que son los llamados textos de las pirámides y que a fines del siglo XIX, que es cuando se encuentran, pues se empiezan a traducir. Estos textos se consideran que son los documentos religiosos más antiguos de la humanidad. Están grabados en las paredes de la cámara mortuoria y de la antecámara digamos en columnas, en grandes columnas, hay historias. Estas historias consisten en conjuros cuya finalidad es proteger y guiar al difunto en el más allá. Los textos son diferentes de una pirámide a otra y los más antiguos corresponden a una pirámide que se le conoce como la pirámide de Unas. Estos son 283 aproximadamente. Ellos no aparecen en ningún otro lugar. Estos textos narran toda la historia de lo que va a tener que pasar el señor Unas cuando llegue al más allá. Sin embargo, en el caso del faraón, la información que se iba a encontrar en el más allá la tenía que conocer de antemano. Esta información le permitía reunirse con sus dioses primigenios y convertirse en uno de ellos. Eso era lo que se pretendía con la resurrección. La resurrección tiene como objetivo que no tengas que volver a la tierra o te tengas que quedar a vivir en tu tumba como alma durante toda la eternidad, sino que puedas llegar a convivir con los dioses en otro nivel de vida. Además, si consideramos el origen estelar de los dioses y del mismo faraón,
pues las indicaciones vertidas en estos textos tienen que ver con el regreso a su punto de origen en el cosmos. De este modo, hay varias declaraciones dedicadas a la ascensión. Por ejemplo, hay algunos titulados de esta manera. Dice, el rey asciende al cielo como una estrella. En esto se explica cómo el faraón llegaba al cielo para encontrarse con sus ancestros y quedarse a vivir allá. Ya no tenía que regresar a la tierra, digamos, en una reencarnación. Los textos de las pirámides describen distintas etapas del renacimiento del faraón o de la reina en una vida real después de su muerte. Ojo con esto, en una vida real después de su muerte. Y están dispuestos en las paredes de modo que el muerto pueda leerlas desde su tumba. Por eso era importantísimo que antes de morir la tumba quedara completamente terminada y decorada como el dueño de esa tumba lo había deseado. Bueno, pues es así que los textos de las pirámides se transformaron en lo que se ha llamado textos de los sarcófagos en el Imperio Medio. Los escritos mágicos se consignaron entonces en la superficie de los ataúdes. Estos textos se popularizaron en el Imperio Medio y se graban a quien pudiera pagar por ellos, como era el caso de los altos dignatarios. Lo que decíamos, ya no solamente era para los faraones o los sacerdotes, ya era también para los que pudieran pagar todos estos lujos. Existen miles y miles de conjuros, muchos de ellos derivados de los textos de las pirámides y de los sarcófagos. Su objetivo era garantizar la supervivencia en el más allá con títulos como Conjuro para no morir una segunda muerte o Conjuro para superar el malestar de los monstruos que se aparecen en el camino o Conjuro para no tener miedo. Sí, es así. Tanto estos como los textos de las pirámides hacían referencia a más de un destino de los muertos. Podían viajar al cielo con el dios Sol o con el dios Ra, o ir al submundo de Osiris, o acompañar a Anubis para que los llevara a la sala de las grandes verdades en donde les iban a pesar el corazón. Pero en el Imperio Medio, las prácticas funerarias estuvieron a la disposición de todos. Antes de eso, el derecho, como decíamos, de ser embalsamado y la garantía de una vida después de morir estaba restringida a la realeza y a la nobleza. El único requisito era, entonces, en el Imperio Medio, tener dinero para cubrir los costos de todo esto. ¿Qué tal, Hasta en ese nivel se necesitaba tener dinero para poder llegar al más allá. Bueno, posteriormente todas estas fórmulas pasaron a conformar lo que conocemos como el libro de los muertos. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que íbamos a analizarlo detenidamente? Pues es así, el libro de los muertos, el libro de las puertas o el libro de las cavernas. Se escribían en rollos de papiro que se colocaban entre las vendas de la momia o dentro de los sarcófagos. Estos escritos contienen información relacionada con los pasos a seguir a partir del momento de la muerte. Se puede hablar de un recorrido iniciático que debe hacer el difunto, superando distintas pruebas. Los datos contenidos en estos textos son claves o fórmulas mágicas que le ayudarán a resolver todos los problemas que se va a encontrar en el camino de la mente. El libro de los muertos alude a los textos funerarios que los antiguos egipcios llamaron el conjuro para venir de día, y que consistía de cerca de 200 conjuros o capítulos escritos en papiros y a veces en amuletos o en lino. La mayoría de los capítulos o conjuros están acompañados por una viñeta para ilustrar su contenido. Es así que para los egipcios vamos a encontrar que era muy importante todo lo que se tenía que hacer con el cuerpo cuando éste ya no tenía vida. Eran realmente rituales muy fuertes. Sin embargo, un punto que no podemos perder de vista es el corazón. El corazón del cuerpo humano tenía que ser tratado de una manera muy especial. La mayoría de los órganos se sacaban y se momificaban y se guardaban en los llamados vasos canopes. Pero el corazón era muy importante, pues lo consideraban el asiento de la inteligencia y de la emoción.
por lo que hay varios conjuros dedicados a evitar el retiro de este órgano sin autorización o a asegurar su colocación inmediata en en un sarcófago pequeño junto a la momia. Para saber si el difunto era digno de entrar en el campo de los juncos, que era un campo al cual tenía que pasar antes de llegar a la menti, pues el corazón debía ser pesado. Si la balanza se equilibraba, el dueño podía esperar gozar de la vida eterna. Y bueno, ya hablaremos del juicio de los muertos, que es muy interesante cómo se pesa el corazón, pero lo que quiero ahorita resaltar es la importancia que tiene realmente todo el proceso de la momificación y sobre todo qué se hace con este corazón. El asunto de que el corazón sea separado del cuerpo, se le haga un juicio especial, se le haga un conjuro especial, es precisamente porque el difunto tendrá que decir en la sala de las dos verdades, donde hay 42 jueces, ciertas preguntas que le van a hacer estos jueces. Bueno, el caso es que antes de que todo esto sucediera, se necesitaba hacerle un conjuro al corazón. Se dice que en uno de estos conjuros se hace referencia a este ritual diciendo que el difunto debe pararse a un lado acompañado de su ba. Después les voy a platicar qué es el ba y qué es el ka. Tiene que ver con el alma, con la energía, con la energía que queda del cuerpo físico después de que uno muere. Pues parecería que el alma tiene que recuperar toda la información de lo que ha vivido y se lo tiene que llevar, y entonces a cada cosa se le va a denominar de una manera muy interesante que ya les platicaré. Bueno, pues entonces es ahí donde aparece Anubis. Anubis se encuentra a la persona o al alma que lleva toda una carga de información, se le encuentra en los caminos de la menti. Entonces Anubis amablemente le da la mano para acompañarlo a la sala de las dos verdades, en donde va a estar la balanza. Y ahí está el otro dios del cual ya les platiqué, que es Tot. Tot se apresta a escribir el resultado de la pesada, es decir, se observa perfectamente bien las 42 preguntas que le están haciendo al alma y cómo se está moviendo su corazón en esta balanza, y entonces se va a saber si la persona ya es digna de quedarse o tiene que regresar al mundo físico, ya sea a vivir en su tumba o a reencarnar. Por eso era tan importante que la tumba nunca fuera violada, que nadie entrara, que nadie quitara, los cerrojos mágicos que se habían puesto. Por eso tanto se habla de la maldición de la momia, en donde si la momia es interrumpida por ciertas personas que llegan nada más a robarse el oro, a robarse las joyas, a ver qué había en esa tumba, pues la momia se va a enfurecer, porque la momia tiene todo un proceso de muchísimo tiempo. Bueno, es así que vamos a ver que 42 dioses son los que van a verificar todo el acto. En sí son 12 los más importantes que están observando todo. Ya platicaremos de quiénes son estos dioses. Pero vamos a ver que en todo este objeto de la pesada, de la medida, de las preguntas, de que todo escribe todo, pues hay un ser bien extraño. Este extraño ser se llama Amint, es una parte de cocodrilo, hipopótamo, león, una pantera. Bueno, el caso es que se llama Amit. Luego, Amit está muy al pendiente del que el corazón esté diciendo la verdad. Pero si el corazón es denso y está diciendo mentiras y está la balanza, los platillos de la balanza pues están muy incorrectos, se bajan demasiado con el peso del corazón, pues quiere decir que es un alma que todavía es muy involucionada, muy mentirosa, y entonces Amit, sin más ni más, se devora el corazón. Se devora el corazón precisamente porque está cargado de falsedades y no se ha podido equilibrar esta alma, y tendrá que regresar a una nueva vida para realizar nuevos trabajos. Es así que cuando nosotros observamos y leamos más a profundidad todo lo que se tiene que pasar en este camino que se llama el Amenti, vamos a observar que las preguntas que se le van a hacer a
al alma, digamos al alma, pues son muchísimas y en ellas tiene que decir verdades que su boca puede decir algo, pero su corazón está diciendo otra cosa. Entonces la magia egipcia la vamos a encontrar en todos lados, desde el nacimiento que se le hacía la carta astral al niño, desde cuando se elegía la carrera que iba a tener el jovencito y luego pues durante toda su vida cómo es que iba a realizarse, qué trabajo iba a tener, qué tan conforme estaba con su trabajo y cómo se van poniendo en prácticas todas las enseñanzas que nosotros podríamos decir religiosas, pero que en este programa hemos visto que son más que nada mágicas, porque las prácticas mágicas de los egipcios realmente tenían dos propósitos, como hemos platicado. Los dos propósitos principales eran, uno, beneficiar a los vivos o a los muertos, y el otro, acarrear desgracias en contra de aquel a quien iban dirigidas. Entonces la magia sí se usaba para beneficiar a los vivos o a los muertos, pero también, como dijimos hace 8 días, existía la magia negra, aquella magia que va dirigida para estropear o desgraciar la vida de otra persona. Es importante señalar que estas prácticas parecen así como que peligrosas para quien no conoce qué es lo que va a hacer, pero obvio los egipcios, sobre todo los magos, sabían qué tipo de magia era la que iban a hacer, a qué se iban a dedicar y qué era lo que se iba a realizar a través de todo lo que nos han explicado los textos religiosos. Otro aspecto importante es que quien tuviera el suficiente conocimiento de la magia o de las prácticas mágicas podía obtener grandes beneficios al lograr que los dioses trabajaran para él y hacerlos aparecer a voluntad. Es decir, se podían manejar las esencias de los dioses para que estos vinieran hacia él y pudieran realizar cualquier acto que el mago les pidiera. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para encontrarles el cuento que hoy les quiero platicar antes de terminar este programa y para poder terminar a gusto todo lo que les había preparado. No se vayan, amigos, regresamos en un momento. www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Bien, amigos, ya hemos regresado y antes de que nos den exactamente las 11 de la noche, yo les quiero contar una historia. Es una historia muy bonita, se llama El cuento de Sadni-Camosis. Y bueno, es una historia que se encontró en un papiro mágico interesante. Escuchen esto. El cuento de Sadni-Camosis es una joya de la literatura mundial. Sadni-Camosis, hijo de rey, leía libros en escritura sagrada, especialmente los incluidos en la Casa de la Vida, en donde estaba una gran estela, y conocía las cualidades de los amuletos y talismanes. También redactaba y muy bonito. De él se decía, es un mago que no tiene parangón sobre la tierra de Egipto. Un día, un anciano se burló de él. Conocía un libro escrito de manos de Tot y podía conducirle al lugar donde éste se encontraba. Allí estaban inscritas 2 fórmulas. Decían así: si recitas la primera, encantarás el cielo y la tierra, el infierno, las montañas, las aguas. Conocerás a los pájaros del cielo y a los reptiles tal como son. Verás a los peces, porque el rostro divino les hará subir a la superficie. Si lees la segunda fórmula, cuando estés en la tumba, tendrás la forma que has tenido en la tierra. Verás salir el sol en el cielo, su cortejo de dioses y la luna con la forma que tenía cuando salía. Él leyó esto. El anciano le dijo que todo esto era cierto y que él tenía que atreverse. Este libro prodigioso, le dijo, está oculto en una necrópolis, en la tumba de un hijo de rey.
Sadni se emocionó. Entonces decidió ir por ese libro. Descendió a la tumba, descendió a ese lugar prohibido y encontró clara como si el sol penetrase en esa tumba. Hasta allí llegó Sadni, porque la luz salía del libro, no venía de afuera, no venía de ningún ventanal, no venía del cielo. Él veía una gran luz porque la luz salía del libro. El nombre del hijo del rey era Neferkapt, el dueño de este libro. Estaban presentes también las almas de su mujer y de su hijo en esa tumba. Por lo tanto, Sadni se dio cuenta que estaba acompañado por el alma de Neferkapta, por el alma de su hijo y por el alma de su mujer. Esas almas dialogaron con Sadni, intentando disuadirle de coger el libro. Le dijeron: es peligroso, no lo toques. Es el origen de muchas desgracias que nos acontecieron a nosotros. Te suplico que no lo toques, le gritaban. Neferkap, en efecto, había preparado el emplazamiento del libro, es decir, lo había querido esconder. En medio de un río, en un cofre de oro, lo escondió. Pero este cofre estaba escondido en otra parte. El cofre de hierro estaba en un cofre de bronce, el cofre de bronce en un cofre de madera de palma, el cofre de madera de palma en un cofre de marfil y ébano, el cofre de marfil y ébano en un cofre de plata, el cofre de plata en un cofre de oro y el libro dentro de este último. Alrededor había puesto a una cantidad de serpientes espantosas, de escorpiones y de toda suerte de reptiles, para que así nadie se atreviera a tocar ese libro peligrosísimo. Pero el último guardián, el último del umbral, era una serpiente inmortal, enroscada alrededor del último cofre. Neferkapt, que era en alma ahí en esa tumba, decía: ¿qué voy a hacer? No puedes tocar ese libro, no lo debes de hacer, y le gritaba, y sin embargo Sadni no lo escuchaba. Neferká mató 2 veces a la serpiente inmortal, la cual revivió, combatió una tercera vez con el reptil, la cortó en 2 pedazos y puso arena sobre los pedazos de madera para que se volviera a reproducir, y así pudiera evitar que tomara Sadni el libro. Entonces dispuso del libro y de sus encantamientos. Sin embargo, Sadni no escuchaba nada. Se hallaba en otro lugar. Sadni encontró la manera de llegar a ese libro y trató de alcanzarlo. El dios Tot se enfadó, fue a quejarse con Ra. El dios Sol embrujó al mago y le acarreó toda suerte de desgracias, dijo Tot, especialmente causando el ahogamiento de su mujer y de su hijo. Nadie más debe de tocar ese libro. ¿Cómo es posible que Sadni lo quiera tocar si él es un hombre sabio? Acuérdate lo que le pasó a Neferkapt. Murió él, murió su hijo, murió su esposa. Nadie puede tocar ese libro. Y entonces Tot, al observar lo que pasaba en esa tumba, dejó que las cosas siguieran su curso normal. Es así que Sadni, que no escuchó nada, ningún consejo de prudencia, se acercó al libro y a los grandes cofres. Es así que él se atreve a acercarse, y es cuando escucha a Neferkapt, quien a gritos le dice: no debes de tocar ese libro. Sin embargo, Sadni parece que ya no está en su propia vida, en su propia alma, en su propio cuerpo. Ha perdido todo sentido de la prudencia. Neferkapt le dice: está bien, Sadni, si tú no entiendes, vamos a jugarnos este libro en una partida de ajedrez. Es así que empiezan a jugar ajedrez. Sin embargo, Neferkapt pierde la partida y entonces Sadni se hace cargo del libro. Neferká lo ve, observa que toma el libro, que lo saca de los cofres, que lo empieza a leer, y sabe muy bien que va a pagar muy cara su actitud. Hechizado entonces Sadni por una mujer de la que ha empezado a enamorarse, provoca matar a sus hijos,
los mata, mata a su esposa, mata todo lo que está cerca de él. No piensa, no se organiza, tiene la cabeza muy mal. Neferka, muy triste, se da cuenta de que va a pasar lo mismo con Zadni que con él. Ha perdido ya a sus hijos, ha perdido ya a su esposa, y Zadni, enamorado de esta mujer, ha decidido continuar con el poder que le ha dado este gran libro. Estos terribles encantamientos son la venganza. Sin embargo, Neferkab no sabe cómo detener a Zadni. Zadni de repente despierta de una gran pesadilla y se da cuenta que todo lo había soñado, que el anciano que le provocó ir a buscar el libro no existía, que el libro tampoco, que Neferkab tampoco, y sin embargo sabe que hay una gran verdad en todo este sueño. Se dice, solo fue un mal sueño, pero muy adentro de él se da cuenta de que hay un gran aviso. No puede tocar aquellos libros sagrados que no le corresponden. Ve entrar a sus hijos a su habitación, lo abrazan, lo besan, y atrás de sus hijos va su esposa, joven, bella, viva. Es así que Zadni decide no querer buscar más la magia. La magia es peligrosa y en sueños le han dicho que tenga cuidado. Él decide quedarse en paz con lo que ya ha aprendido, con sus hijos y con su mujer, y respeta a Neferkab porque se ha dado cuenta que él no pudo decir que no. La magia es peligrosa y con la magia yo trato de llevarme bien. Eso dijo Zadni. Este es el cuento que les quería platicar porque fue encontrado precisamente en una tumba en donde tal vez pasó esto. Y sin embargo, bueno, pues nos hablan de la precaución que se le debe de tener a toda magia. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este programa y dentro de 8 días les seguiré platicando historias de magia egipcia. Recuerden, nos escuchamos por el mismo canal a las 10 de la noche. Muchas gracias y hasta luego.